si uno revisa un poco la literatura, sobre todo de la gente que estuvo, por ejemplo, en la Escuela de Estudios Culturales en Birmingham, de los 70 para acá han sido profundamente críticos y llegan hasta el punto de hablar de la crisis y la desaparición de los medios públicos, de estos grandes medios públicos, de PBS, de la BBC, ¿no? ¿Y cómo hablaban de eso? Precisamente por carencias en eso que llamamos las prácticas de interculturalidad. Les quisiera citar solo una. Precisamente durante los años 70, la BBC estaba en el proceso de cubrir, ¿no?, la lucha de los trabajadores en Inglaterra y sobre todo la lucha por el acceso al mundo laboral de los inmigrantes afrodescendientes y de los jamaiquinos y los que venían de Zimbabue también, todos ellos que eran profundamente estigmatizados por su raza. Y si uno mira qué pasó, encuentra archivos y mira cómo cubrió eso la BBC, se va a dar cuenta que la BBC, cuando nombró a estos públicos, los nombró absolutamente de una forma estigmatizante, ¿no? Y le dio un espacio amplísimo a todos estos políticos racistas que encontraron precisamente en las luchas de estos inmigrantes de color la posibilidad de profundizar sus ideas raciales. Y si uno mira los archivos, hay un personaje nefasto en esa historia que se llama Enoch Powell, que estuvo prácticamente todos los días durante un prolongado periodo de tiempo hablando en la BBC sobre por qué no debería dársele trabajo a los inmigrantes de color y casi nada de espacio para todos estos inmigrantes de color, y cuando se los presentó estaban presentados, como les digo, una forma estereotipada. Qué práctica más poco intercultural, no solo racista, ¿no?, sino que efectivamente no era capaz de identificar toda esa otra experiencia de vida, ¿no?, y efectivamente tomó una postura y fue eso. Y de ahí para acá, aunque ha habido muchos éxitos, yo particularmente soy un aficionado a ciertas series de la BBC y además son tan importantes que uno encuentra hoy en día tanta televisión privada haciendo remakes de series antiguas de la BBC, que su calidad evidentemente, por lo menos en este tipo de producción, es indudable, pero se enfrentaba a estos problemas, ¿no? Y precisamente y paradójicamente en esos momentos de crisis muy fuerte, entonces aquí nos preocupamos por pensar en los medios públicos. Y no me parece un dato menor y no me parece un dato malo, me parece un dato muy bueno, muy interesante, que a pesar de todo eso sigamos creyendo en la posibilidad de un servicio público de comunicación y no que estemos dispuestos a lanzar por la borda esa posibilidad porque creamos que finalmente van a terminar haciendo lo mismo que los otros medios. Lo cual es un germen, y me parece muy interesante de la pregunta que hizo en el panel anterior Manuel, de que es posible empezar a educar a audiencias también para que estén dispuestas a exigir esas cosas, porque lo más importante de todo esto es que un medio público requiere audiencias dispuestas a un medio público, y esa disposición a un medio público requiere responsabilidad, requiere querer un medio público y quererlo público, ¿sí? No quererlo como que el medio público haga lo que es público, defina lo que es público, sino que desafortunadamente para algunos que somos perezosos requiere que nosotros llevemos a cabo una práctica, la adelantemos y nos esforcemos. Bueno, puesto así, yo diría que aunque en esos discursos sobre la crisis de los medios públicos se ha argumentado que tal vez lo que los otros medios, estos medios radicales que algunos llaman, otros lo ponen en el espacio incluso de los medios comunitarios, que lo que ellos deben hacer es algo que todavía le podemos exigir a los medios públicos, ¿no? Por un lado están, por ejemplo, los modelos de la contrainformación, y yo pienso que en un escenario como el ecuatoriano no estamos hablando cosas en el aire. Efectivamente tenemos diferentes medios, y en especial ahora medios públicos, que se han propuesto hacer agendas diferentes, agendas informativas diferentes incluso, ¿no? No sé si ustedes vieron o encontraron esa situación, pero para la misma fecha en la que se amplió, digamos, toda esta información y el cubrimiento mediático sobre la muerte de Michael Jackson, ¿no? Efectivamente el Ecuador también se enfrentaba a la muerte
de Jorge Enrique Adún. Y yo por lo menos vi con cierta alegría que la televisión pública decidió poner una nota, si lo dijera en términos de periódico, así de grande, sobre la muerte de Michael Jackson, informando se murió Michael Jackson. Y decidió hacer una serie de programas y de cosas sobre Jorge Enrique Adún. Y me parece esa una práctica bien interesante. Entonces la contrainformación me parece que no es algo que debamos denostar por lo que parece contrahegemónico y ¿no? Marxismo vulgar. No, me parece que también todavía podemos hacer cosas por ahí. También efectivamente está toda la perspectiva de la cultura popular, ¿no? Esta cosa de evidenciar la cultura popular y no de una forma folclorista, porque ese tal vez es el mayor peligro de la perspectiva intercultural, ¿no? Que mal manejada se puede volver folclor. Y folclor, esta forma de folclorizar todo, de encontrar estas cosas que parecen, ¿no? Las más llamativas, y eso vuelve a ser un proceso excluyente. Y efectivamente también la función de la deliberación pública, ¿no? Que es tal vez en la que más trabajo hay que desarrollar en lo futuro, ¿no? Construir medios públicos que efectivamente sean espacios para la deliberación pública. Y propuesto esto, entonces yo pienso que cuando pensemos en las tácticas, lo que debemos tener en cuenta es que un contenido fundamental que le debemos dar a la interculturalidad dentro de los medios públicos es eso que Derrida llamaba la diferencia. Y la diferencia, en este sentido, implica dos cosas. Implica la posibilidad de diferenciarse frente a la posibilidad de diferir. Si no conservamos esas dos cosas, no nos enfrentamos a prácticas interculturales. Y ahí voy a volver a usar un ejemplo de Ecuador TV. Hace poco, recuerdan ustedes este documental de Juan Cueva, que se llama Este maldito país, y esa situación tan extraña que se produjo cuando se transmitió por Ecuador TV y el título puesto al documental era Este país, porque la política era que no se podían usar estos adjetivos, ¿no? Que parecían denigrar a las imágenes nacionales, ¿no? Y entonces ahí nos enfrentamos precisamente a un reto fundamental de la interculturalidad. A Juan Cueva le permitimos diferenciarse. Hizo un documental sobre el ser ecuatoriano y ser un ecuatoriano migrante. Y se diferenció de muchas formas porque hace mucho tiempo posiblemente ningún productor tenía la posibilidad de exhibir su producto en la televisión pública.